También la consejera y yo con los responsables de la Federación también y estuvimos comentando. Más bien. Baina gaur berriz irakurri du, bere momentuan irakurri du. Hacemos el diseño con recursos sintéticos América Central y América del Sur, donde existe que cumple realmente en cuanto a su comportamiento. La topografía, información técnica, las posiciones de los ordenadores y a partir de ahí lo que tenemos es lo que estaba diseñado y si lo quitamos pues, Quedan inauguradas las oficinas. Herriagintariok eta GES enpresako arduradunok, jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko lehenik eta behin GES enpresari zuen gonbidapenagatik. Lehen batzartuta egon gara, bai Ricardo, Jose Luis eta Pedrorekin, eta nire eskerrona adierazi indiet, bere momentuan urriak bian jaso egin nuen gonbidapenagatik eta gaur hemen gauzatu egin ahal izan dugundako. Nire eskerrona baita ez bakarrik bileran jasotako berri guztiarengatik, baita hemen zaudeten arduradunok, arlo bakoitzeko arduradunok eman dizkiguzuen azalpen guztiengatik. Oso aberasgarria izan da. Zuen instalazio berriak eta zuen etorkizuneko proiektua ezagutzeko aukera eman egin diguzue benetan. Askotan aipatu egin dugu, enpresak ekosistema erakargarri eta eraginkorra behar duela. Eta bide horretan dihardugu, auzolanean, erakunde eta enpresa munduaren artean gaur ere hemen ez bakarrika Eusko Jaurlaritza, baizik eta beste erakunde batzuetako ordezkariok ere bazaudete eta baita parkeko arduraduna ere hemen zaudetelarik. Agradecemos la oportunidad que nos han ofrecido para conocer de primera mano las nuevas instalaciones, sí, pero para conocer sobre todo el proyecto y, en definitiva, la empresa GES. De la reunión que hemos mantenido antes con Ricardo, con José Luis, con Pedro, como también con los responsables de las diferentes unidades y todas las explicaciones que hemos recibido, tengo que mostrar mi agradecimiento por la posibilidad de conocer mejor GES de lo que hasta ahora lo podríamos haber hecho, que lo teníamos, pero hoy ha sido muy intenso y la verdad es que es de agradecer. Nuestro modelo se asienta, por lo tanto, en la cercanía, en lo que es la colaboración y en la estrategia compartida con la economía productiva real. Hoy, como digo, conocemos mejor la realidad de esta empresa y les aseguro que nos va a permitir orientar con más eficacia los planes de apoyo a la empresa que desarrollamos, tal y como en la reunión también hemos recabado alguna información sobre lo que pudieran ser nuevas líneas. Nuestro objetivo es, por lo tanto, seguir trabajando juntos al servicio de la recuperación económica y la generación de oportunidades de empleo de calidad. Lograr que la industria vasca alcance el 25% del Producto Interior Bruto, seguir incrementando las exportaciones y avanzar en el empleo, reduciendo el paro, la tasa de desempleo por debajo del 10% antes de 2020, son objetivos prioritarios en nuestro proyecto de país, son el bien común que perseguimos y sabemos que solo los vamos a poder conseguir trabajando juntos. Gure estrategia eta helburuak ezagunak dira.
Estrategiaren ikuspegitik martxan daude industria, nazioartekotzea, inbertsioa edo berrikuntza planak, beti ere ekonomiaren eta industriaren lehiakortasuna sustatzeko. Helburuak ere ezagunak dira eta berretsi egingo ditut. Langabezia 10%tik jaistea eta 20.000 gazteentzako lehen lan aukera bat lortzea. Itxi berri dugun urtean, iazkoan, 5. urtez, hazkundeak, industriak, esportazioak eta enpleguak emaitza onak lortu egin dituzte Euskadin. Emaitza guzti hauetatik industriaren bilakaera nabarmendu nahi dut. Azken hilabeteetako datuak kontuan izanik, industriari luzatzen zaizkion eskaerak 8%an igo egin dira. Gure ondorioa da, bideari ekiten jarraitu behar dugula, estrategia adostu, neurri berriak onartu, eta enpresa munduari laguntzak zabaldu. Oraindik elkarlan asko dugu egiteko ekonomia sustatzeko eta enplegu gehiago eta hobea lortzeko. Hori da helburu nagusienetariko bat ere. Hemos iniciado el año con indicadores positivos. Los presupuestos están aprobados y esta es una garantía para seguir invirtiendo en el plan de reactivación económica y de empleo, para seguir invirtiendo en el núcleo central de nuestra política económica, industria, inversión, innovación e internacionalización. La capacidad exportadora de las empresas vascas sigue creciendo y vamos a superar los 22.000 millones de euros, lo que supone 1/3 de nuestro Producto Interior Bruto. La cifra de negocio de la industria vasca cerrará el año con un crecimiento superior al 9% y la entrada de pedidos superará el 8%, algo que también deseamos para GES, habiendo soportado también en todo el proceso concursal que han tenido que soportar la no pérdida de conocimiento y la capacidad competitiva también como GES, que les abra también la posibilidad de ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, y esto es lo que esperamos también en cuanto a la entrada de pedidos, que somos conscientes que también está sucediendo también en la empresa GES. Son indicadores que nos indican el camino a mantener: cercanía, confianza, credibilidad, apoyo e inversión para seguir avanzando en un crecimiento sólido y generador de oportunidades de empleo. Somos conscientes de que para avanzar es necesaria la implicación de todas las personas que componen la empresa, y esto es lo que se ha demostrado también aquí en GES. En esta empresa conocéis muy bien lo que significa darlo todo en momentos de dificultad. Lo conocéis muy bien. GES fue una empresa en crisis, como lo ha dicho Ricardo, y un grupo de directivos creísteis en el proyecto y arrimasteis el hombro junto a un nuevo inversor. Y no solamente el grupo de directivos y el grupo inversor, sino toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, es el mayor reconocimiento que un responsable institucional puede hacer también al compromiso, a la implicación de todas las personas que componen la empresa, y GES es un ejemplo de todo lo que debe ser también en el futuro un modelo de empresa como es el que tenemos en Euskadi. Esta es la síntesis de la empresa que hoy hemos conocido aquí: proyecto industrial, riesgo inversor, apuesta común y compromiso de todas las partes, personas inversoras, más directivas, más trabajadoras. Este es un buen ejemplo de lo que significa el bien común de la empresa. Reitero nuestro agradecimiento y reconocimiento a este proyecto, a Christian Ley, a GES en general, y lo que es este proyecto